A veces, una sola palabra es capaz de voltear el mundo de alguien de cabeza. Papá, dos sílabas dichas por un niño en una cena de lujo, y de repente el silencio invade la sala. Las miradas se voltean y un secreto enterrado por años comienza a deshacerse. Quien ya ha tratado de esconder el pasado sabe, la verdad puede tardarse, pero encuentra una forma de salir a la luz. Normalmente, de la manera más inesperada posible. Esta es la historia de Gustavo Almeida, un millonario conocido por su frialdad en los negocios, y de Mariana, la empleada doméstica que cargó sola un secreto más grande que ella misma. Entre copas de cristal y pasillos de mármol surgió Lucas, el hijo escondido, el lazo invisible entre dos mundos que nunca deberían tocarse. Pero el destino tiene sus propias reglas. Si alguna vez has sentido que el amor y la justicia van de la mano, aun cuando todo parece estar en contra, esta historia te va a emocionar. Y más, te va a hacer pensar sobre lo que realmente importa. Quédate conmigo hasta el final, porque esta no es solo una historia de paternidad revelada, sino de sacrificio, superación, rechazo y una redención que nadie vio venir. Gustavo Almeida es el tipo de hombre que impone respeto sin necesidad de decir una palabra. Empresario exitoso en Sao Paulo, construyó un imperio en el ramo de la construcción civil, y con él una imagen inquebrantable de control, poder y prestigio. Vivía rodeado de asesores, contratos millonarios y fiestas glamorosas, donde cada detalle estaba calculado para reflejar su grandeza. Pero lo que nadie veía detrás de las cortinas de la mansión era la fragilidad de una vida donde todo era impecable, menos el corazón. En el otro extremo de esta historia está Mariana, una mujer sencilla, de habla suave y mirada atenta. Empleada doméstica en esa mansión desde hace años, conocía cada rincón de la casa como la palma de su mano. No era solo una empleada, era esa presencia silenciosa que hacía que todo funcionara, pero sin ser notada jamás. Siempre discreta, siempre firme, escondía en el pecho un secreto que podría voltear ese mundo de cabeza. Su mayor amor y su mayor miedo, el hijo que criaba en el fondo de la casa. Lucas, de apenas 5 años, era un niño dulce, curioso y lleno de vida. Hijo de Mariana, y lo que pocos sabían, también hijo del propio Gustavo, fruto de una breve relación escondida, nacido en un momento de vulnerabilidad y nunca revelado por miedo. Con cada risa del niño en los pasillos de la mansión, Mariana sentía el corazón apretarse. Porque mientras para todos él era solo el hijo de la empleada, ella sabía que él era mucho más. El hijo del patrón. Iba a ser solo una de esas cenas de gala más, donde el brillo de las lámparas se mezclaba con el sonido de los cubiertos y la conversación afilada de los grandes nombres de la élite paulista. Gustavo, como siempre, en el centro de la atención, confiado, rodeado de socios y políticos, sin imaginar que esa noche sería todo menos común. Mientras las copas de cristal tintineaban y los meseros danzaban entre las mesas, un par de zapatitos resonó en el salón, rompiendo el protocolo con una inocencia que ningún millonario sabría prever. Lucas entró corriendo, con el rostro iluminado por la curiosidad y los ojos brillando de cariño. Nadie lo esperaba ahí y por un instante el murmullo cesó. Fue directo hasta Gustavo, ignorando las miradas sorprendidas, y tomó su mano con una dulzura desarmante. La voz del niño cortó el aire como un rayo. «Papá, ¿vas a jugar conmigo después de la cena?» «Listo». La palabra prohibida fue dicha, y nada más sería como antes. El silencio en el salón fue tan pesado que hasta el tintineo de las cucharas se detuvo en el aire. Mariana, que servía discretamente al fondo, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El plato que sostenía casi se cae. Aquello que pasó años tratando de evitar, el enfrentamiento entre dos mundos, pasó en el instante más impensable. Gustavo, pálido, sin reacción, miraba al niño como quien ve un fantasma, y Mariana,
Con el corazón disparado, sabía, ya no se podía esconder más. El secreto de familia que juró proteger con su propia vida ahora tenía nombre, rostro y voz. Mariana nunca tuvo una vida fácil. Nacida en el interior de Minas Gerais, creció entre sacrificios y esperanzas, aprendiendo desde temprano que el mundo no siempre es justo con quien nace en cuna sencilla. Mientras otros niños jugaban, ella ya ayudaba a su mamá a coser, limpiaba patios y vendía dulces caseros para completar los ingresos de la familia. Esta mujer, que hoy limpia lámparas de cristal, fue forjada en el fuego de la necesidad y cargaba una fuerza que nadie veía bajo el uniforme de empleada doméstica. Cuando llegó a São Paulo, era solo una más entre miles de jóvenes en busca de un nuevo comienzo. Enfrentó filas, rechazos, compartió cuarto con extrañas y durmió en colchones delgados, hasta que surgió la vacante en la mansión de Gustavo Almeida. Ahí, entre mármol pulido y sofás de terciopelo, se sintió fuera de lugar al principio, como quien entra a un palacio, pero sabe que su lugar está tras bambalinas. Solo que Mariana siempre fue dedicada, y su competencia pronto la convirtió en una pieza esencial en el engranaje de esa casa lujosa. Fue en ese ambiente de apariencias, entre una fiesta y otra, que una breve relación prohibida cambió su vida para siempre. Ella y Gustavo se involucraron en un momento en que los dos estaban emocionalmente frágiles, y de ese encuentro nació Lucas, el hijo escondido, el eslabón entre dos mundos. Por miedo a ser despedida, Mariana nunca contó la verdad. Crió al niño en silencio, con todo el amor que tenía, aun sabiendo que el papá de él vivía a pocos metros de ahí. Su mayor bien era también su mayor secreto. Lucas era solo un niño, pero su sensibilidad era aguda. No entendía qué separaba su vida de la de esos niños bien vestidos que corrían por los salones de la mansión, pero sentía que algo estaba fuera de lugar. Poco a poco comenzó a observar a Gustavo con más atención. Los gestos, la manera de caminar, el tono de la voz. Había algo ahí que lo movía, como si su corazón reconociera lo que sus ojos aún no sabían explicar. La conexión, aunque invisible, era real. Entre los empleados, los chismes comenzaron a surgir. Una mucama comentó: «¿Ya notaste cómo se parece ese niño al señor Gustavo?». Y no tardó en que más gente comenzara a fijarse. El parecido entre el millonario y el hijo de la empleada doméstica era imposible de ignorar. En los ojos, en la manera de sonreír, hasta en la forma de cruzar los brazos. Lo que antes era solo suposición, se volvió murmullo en los pasillos, alimentando sospechas cada vez más peligrosas. A quien no le gustó nada esto fue a Rogerio, el supervisor de la mansión. Rígido, desconfiado y con un sentido de jerarquía casi militar, comenzó a vigilar a Mariana y Lucas de cerca. Para él, esa cercanía no era solo impropia, era una amenaza al orden de ese lugar. Con ojos atentos y postura firme, Rogerio no perdió tiempo en dejar claro que cualquier actitud fuera del lugar de empleado sería tratada con dureza. Mariana, por su parte, sentía que el cerco se estaba cerrando. En una nueva noche de gala, con la mansión iluminada como un verdadero palacio, Mariana hacía lo que siempre hizo: servía con elegancia, sin ser notada jamás. Pero Lucas, movido por la inocencia y el deseo de pertenecer a ese mundo, se escapó por los pasillos y apareció otra vez en el salón. Los invitados reían, brindaban, discutían contratos, hasta que el niño surgió al lado de Gustavo, jalando su manga con la dulzura de siempre. «Hola, tío. ¿Puedes jugar conmigo después de la fiesta?». El tiempo se detuvo. Las risas cesaron. Las miradas se voltearon y Gustavo se congeló. La vergüenza le subió al rostro como un fuego súbito. Mariana, al percibir la escena, dejó todo y corrió hasta Lucas, tratando de arreglar la situación. Pero ya era demasiado tarde. Con voz seca y fría, Gustavo se agachó y dijo: «Yo no soy tu papá, no soy nada tuyo.
Fueron palabras duras, lanzadas como piedras, y cayeron en el corazón del niño como si el mundo se hubiera derrumbado. Todo el salón sintió el impacto. Mariana cargó a su hijo en brazos, tratando de protegerlo de miradas crueles y risitas ahogadas. Lucas, con los ojos llorosos, susurró con voz temblorosa: «Pero yo siento que él sí es, mami». Eso fue demasiado para ella. Era como si toda la fuerza que acumuló a lo largo de los años se hubiera agotado ahí. Lo que era solo un secreto de familia se volvió frente a todos una humillación pública. A partir de ese momento, esconder la verdad se volvería aún más difícil y más doloroso. João, el asistente personal de Gustavo desde hace más de 20 años, no era hombre de hablar mucho, pero observaba todo. Leal al patrón, conocía los bastidores de esa mansión como nadie. Después del escándalo de la cena, comenzó a prestar atención a los detalles que antes ignoraba. La manera de caminar de Lucas, la expresión cuando sonreía, la mirada curiosa. Aquello no era coincidencia, era familiaridad. Era como ver al joven Gustavo, años atrás, reflejado en miniatura. Un día, al reorganizar archivos antiguos en la oficina, João se topó con un álbum de fotos de la familia. Ahí estaba el joven Gustavo, con ese mismo brillo en la mirada que Lucas cargaba. Un escalofrío recorrió su espina. Días después, encontró escondido en el cuarto de Mariana un portarretratos con la foto de Lucas niño. La duda se volvió convicción. Ese niño no era solo el hijo de la empleada, era el hijo del patrón. Pero João sabía que necesitaba más que sospechas. Revisó registros de la empresa, cruzó fechas, recordó que Mariana fue contratada justo después de un largo viaje de Gustavo al interior. Todo encajaba, ya no se podía ignorar. Con valor y respeto buscó a Gustavo y lanzó la pregunta que resonaba dentro de él. «Señor, el niño, ¿es su hijo?» Al principio el empresario se rió, pero pronto la risa desapareció. Por primera vez, João vio en la mirada del millonario algo raro. Duda. Gustavo no era un hombre acostumbrado a perder el control. Pero después de la conversación con João, algo dentro de él comenzó a desmoronarse. Las palabras del asistente resonaban en su mente. La verdad a veces está justo frente a nuestros ojos. Ya no podía caminar por los pasillos de la mansión sin recordar al niño, sin sentir esa incomodidad que solo la conciencia puede provocar. Fue entonces que decidió llamar a Mariana para una conversación que ya no podía postergar más. En la oficina, el ambiente era tenso. Mariana entró con los hombros encogidos y el corazón disparado. Nunca había sido llamada ahí antes. Gustavo fue directo. «¿Cuánto tiempo tienes trabajando aquí? ¿Cuántos años tiene Lucas?» Las preguntas, aunque simples, cargaban un peso enorme. Y entonces vino el golpe final. «¿Lucas es mi hijo?» Mariana trató de responder, pero la voz no salía, hasta que en un impulso de valor, con los ojos llorosos y el corazón apretado, dijo: «Sí, señor, Lucas es su hijo». El silencio que siguió fue absoluto. Gustavo se recostó en la silla, se llevó las manos al rostro y se quedó así por algunos segundos, tratando de procesar todo. «¿Por qué nunca me dijiste?», preguntó, en un tono más humano de lo que Mariana jamás imaginó escuchar de él. «Tenía miedo, miedo de que me corriera, miedo de que usted lo rechazara». La confesión desarmó al empresario, y por primera vez vio más allá de la empleada. Vio a una madre, vio a la mujer que crió a su hijo sola. «Esto cambia todo», dijo, y quiso decir cada palabra. En los días siguientes a la revelación, Gustavo ya no era el mismo. Algo dentro de él se había roto, o tal vez finalmente se había abierto. El hombre de negocios, acostumbrado a números y metas, ahora trataba de entender el silencio de un hijo que siempre estuvo cerca, pero invisible. Comenzó a andar por los jardines con más frecuencia, observando de lejos a ese niño que, hasta hace poco, era solo el hijo de la empleada. Ahora sabía, era su hijo,
La sangre hablaba más fuerte. Lucas, por su parte, siguió jugando solo, pero con una mirada diferente, más desconfiada, menos soñadora, hasta que, en una mañana soleada, mientras empujaba carritos bajo un árbol, Gustavo se acercó. Se sentó al lado del niño y, sin ceremonia alguna, preguntó: ¿Puedo jugar contigo? Lucas se quedó en silencio por algunos segundos, después extendió uno de los carritos con manos tímidas. Fue poco, pero fue todo. Ahí, en ese gesto simple, nació un puente. Mariana observaba todo de lejos, desde el balcón del fondo, con los ojos llorosos. Lo que nunca se atrevió a soñar estaba pasando frente a sus ojos. Papá e hijo jugando juntos, compartiendo un momento de conexión genuina. No hubo discurso, no hubo perdón anunciado, solo presencia. Y a veces, eso es todo lo que un niño necesita. Gustavo estaba dando los primeros pasos, no como empresario, sino como papá. Y eso, para Mariana, ya era una victoria silenciosa. Pocos días después, Gustavo hizo algo que nadie esperaba. Durante un almuerzo formal en la mansión, con amigos íntimos y directores de la empresa presentes, llamó a Mariana y Lucas para sentarse en la mesa principal. Mariana dudó, desconfiada, pero la mirada firme y por primera vez acogedora de Gustavo la tranquilizó. «Eres la mamá de mi hijo. Hoy almorzamos juntos, como una familia», dijo él frente a todos. El salón se silenció, y las reacciones fueron las más diversas. Mientras algunos brindaban con sonrisas, otros apenas podían disimular el asombro. Mariana, de uniforme sencillo, sentada al lado del millonario, era un contraste que rompía protocolos. Rogerio, el supervisor que siempre veló por la jerarquía como si fuera ley sagrada, observaba todo de reojo, con la mandíbula trabada. Y entonces vino el anuncio que barrió cualquier duda. «Este es mi hijo, Lucas. Y esta es Mariana, la mujer que lo crió con valor y amor». El brindis fue inevitable, la revelación irreversible. Fue un momento histórico en esa mansión. El hijo del patrón, antes escondido, humillado, silenciado, ahora era reconocido frente a la élite. El secreto de familia se convertía en una verdad revelada y celebrada. Para Gustavo, fue más que un gesto simbólico, fue una ruptura de muros. Para Mariana, fue la validación de cada lágrima escondida y cada noche mal dormida. Y para Lucas, aun sin entender todo, era el inicio de una reconciliación familiar que cambiaría su vida para siempre. Después del reconocimiento público, la vida en la mansión de Gustavo Almeida nunca más volvió a ser lo que era. Lucas, antes tratado como el hijo de la empleada, comenzó a ser visto con otros ojos. Gustavo se encargó de integrarlo a su rutina. Contrató un maestro particular, llevó al niño a eventos discretos y comenzó a presentarlo poco a poco como heredero. No era solo un gesto de cariño, era un cambio de paradigma. El millonario estaba asumiendo su papel de papá con convicción. Inspirado por todo lo que vio pasar a Mariana, Gustavo lanzó el Proyecto Esperanza, una iniciativa social enfocada en apoyar a madres solteras que trabajaban en condiciones difíciles, como ella. El proyecto ofrecía guarderías, asistencia médica y apoyo financiero. Fue la forma que encontró de transformar culpa en acción y hacer de su propia historia un ejemplo de justicia emocional y superación. Era más que caridad, era reparación, era conciencia, era redención. Mariana, por su parte, comenzó a ser tratada con respeto dentro de la mansión. Ganó mejores condiciones de trabajo, más privacidad y reconocimiento. Pero, sobre todo, comenzó a caminar con la cabeza en alto. Esa mujer que antes se escondía en los rincones, ahora era vista como alguien que venció por amor, no por estatus. Lucas, su hijo escondido por tanto tiempo, ahora sonreía libremente por los pasillos que antes cruzaba en silencio. El cambio de vida fue concreto, pero también profundamente simbólico. La historia de Gustavo, Mariana y Lucas es de esas que dejan marcas, no solo en quien la vivió,
sino en quien la presencia. Muestra que el amor de madre es capaz de soportar el peso de un secreto por años, y que la verdad, aunque se tarde, siempre encuentra una forma de florecer. Mariana luchó sola, silenciosamente, pero nunca dejó de creer. Y cuando el mundo le dio la espalda, fue la mirada inocente de un niño la que sacó todo a la luz. Una simple palabra: papá. Gustavo, el millonario frío y calculador, descubrió que existen riquezas que no se miden en cifras, que el verdadero poder está en asumir los errores, pedir perdón y amar, aunque sea tardíamente. Su transformación no fue solo como papá, sino como hombre. Descubrió que detrás de toda estructura social existe una verdad emocional. Nadie es lo suficientemente grande como para no necesitar familia, y nadie es demasiado pequeño para no merecer ser amado. Y Lucas, Lucas, el niño inocente que se atrevió a decir lo que sentía, aún sin entender el mundo adulto a su alrededor, nos recuerda que a veces lo que falta es valor para decir lo obvio. El secreto revelado no destruyó a esa familia, la reconstruyó. Transformó dolor en cariño, rechazo en aceptación y silencio en esperanza, porque al final no se trata de estatus ni de apariencia, se trata de amor y de lo que elegimos hacer con él. Y tú, ¿ya te pusiste a pensar cuántas verdades se están escondiendo hoy por miedo? ¿Cuántas Marianas andan por ahí cargando solas el peso de un secreto mientras crían hijos con valor y dignidad? ¿Y cuántos Gustavos, tan preocupados por la apariencia y el estatus, se olvidan de que el mayor legado que pueden dejar es el amor que ofrecen? Tal vez conozcas a alguien que esté viviendo un dilema parecido. Tal vez esta historia tocó un punto sensible dentro de ti. Entonces, te invito. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esto hoy. Puede ser un papá distante, una mamá guerrera o hasta alguien que perdió la fe en la justicia emocional. Porque a veces todo lo que necesitamos es una historia como esta para recordar que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Si esta historia te emocionó, dale like, activa la campanita y suscríbete al canal para no perderte las próximas. Aquí encuentras historias reales, inspiradoras y llenas de superación, para tocar el corazón y recordar que al final la verdad siempre libera. Y cuéntame en los comentarios, ¿habrías hecho lo mismo que Mariana? ¿O habrías contado todo desde el principio? Vamos a platicar en los comentarios.